Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que está incendiando las redes sociales, un verdadero huracán de rumores y especulaciones que involucra a dos de las estrellas turcas más queridas, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Así es, estamos hablando del presunto escándalo de infidelidad que ha estado circulando en Internet y que, créanme, está que arde. Pero antes de que nos adentremos en los detalles jugosos, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, no duden en suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Aquí encontrarán análisis, noticias y chismes sobre el mundo del espectáculo, y siempre con una buena dosis de opinión. Así que, ¿listos para desenmascarar este drama? ¡Vamos allá! Todo comenzó hace unos días, como ya saben, cuando comenzaron a surgir una serie de rumores en redes sociales, principalmente en Twitter y TikTok, sobre una supuesta infidelidad por parte de Hande y Kerem. Para los que no estén familiarizados con el tema, Hande Erçel y Kerem Bürsin son dos actores turcos que saltaron a la fama gracias a su participación en la exitosa serie Love is in the Air. Su química en pantalla fue tan palpable que rápidamente trascendió a la vida real, y durante un tiempo, fueron una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo. Su romance fue seguido por miles de fans, y su separación, lamentablemente también. Ahora bien, ¿qué desató esta tormenta de rumores? Bueno, todo comenzó con una serie de fotos y vídeos que comenzaron a circular, supuestamente mostrando a Hande y Kerem con otras personas. Algunas de las imágenes eran bastante ambiguas, con miradas y gestos que muchos interpretaron como sospechosos. Otras, en cambio, eran más directas, mostrando a cada uno con personas que no eran sus respectivas parejas. Pero vamos a desmenuzar esto un poco más, porque la historia es mucho más compleja de lo que parece a simple vista. Para empezar, es crucial entender el contexto. La serie Love is in the Air fue un fenómeno mundial. La historia de amor entre Eda y Serkan, interpretados por Hande y Kerem, respectivamente, conquistó corazones en numerosos países. La química entre ellos era innegable y la transición de la ficción a la realidad emocionó a sus seguidores. El anuncio de su relación fuera de la pantalla fue celebrado por los fans, quienes veían en ellos la personificación del romance perfecto. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, el cuento de hadas no duró para siempre. Su separación, aunque discreta, generó tristeza y decepción en sus seguidores. Ahora, con la aparición de estos rumores, la historia da un giro inesperado. Las redes sociales, como un torbellino, comenzaron a especular sobre las posibles causas de la supuesta infidelidad. Los fans divididos debatían y analizaban cada detalle, cada foto, cada vídeo. La pregunta clave era, ¿había realmente un triángulo amoroso? ¿O eran solo malentendidos, fotos tomadas fuera de contexto, o quizás incluso, estrategias de marketing para mantener la atención sobre ellos? Aquí es donde la historia se pone verdaderamente interesante. Porque en primer lugar tenemos que recordar que Hande Erçel, en el momento de la supuesta infidelidad, estaba saliendo con Hakan Sabancı, un reconocido empresario turco. La relación entre Hande y Hakan había sido pública y parecía sólida. Se les había visto juntos en numerosos eventos, compartiendo momentos felices y mostrando afecto mutuo. La noticia de una posible infidelidad, si fuera cierta, sacudiría los cimientos de esa relación. Por otro lado, Kerem Bürsin, aunque no tenía una relación pública oficial en ese momento, se le había vinculado sentimentalmente con otras actrices y modelos. Su vida amorosa siempre ha sido objeto de interés mediático, y cualquier rumor sobre él genera expectación. La idea de que Kerem pudiera estar involucrado en un triángulo amoroso, después de haber protagonizado una historia de amor tan apasionada en la pantalla, resultaba aún más llamativa. Entonces, ¿qué es lo que realmente pasó? La realidad es que la información disponible es bastante confusa y contradictoria. Los rumores iniciales apuntaban a que Hande y Kerem habían sido vistos juntos en actitud sospechosa en un evento, lo que, según algunos, probaría que aún sentían algo el uno por el otro. La especulación se basaba en supuestas miradas cómplices, gestos de cariño y conversaciones privadas. Sin embargo, no existían pruebas concretas que respaldaran estas afirmaciones. Otros afirmaban que Hande había sido vista con otro hombre, un actor o modelo desconocido, mientras que Kerem también había sido fotografiado con una mujer que no era su pareja oficial. Estas afirmaciones, si bien alimentaban el morbo, carecían de solidez. Las fotos eran borrosas, los detalles poco claros y las fuentes, en su mayoría, anónimas.
La credibilidad de la información era cuestionable, y la posibilidad de que se tratara de un montaje o un malentendido era alta. Pero aquí es donde la cosa se complica, porque, como en todo buen chisme, hay muchas versiones. Algunas fuentes afirmaron que las fotos y vídeos que circulaban eran antiguos y no demostraban nada. Según esta versión, las imágenes habían sido tomadas antes de que Ande y Kerem iniciaran sus respectivas relaciones actuales, o incluso antes de su separación. Esta explicación, si fuera cierta, desmentiría por completo los rumores de infidelidad. Otros, por el contrario, aseguraban que eran pruebas irrefutables de la infidelidad. Se basaban en la interpretación de los gestos, la cercanía física y las miradas. Argumentaban que independientemente de cuándo se tomaran las fotos, el mensaje era claro: Ande y Kerem seguían sintiendo algo el uno por el otro, y eso podría haber causado problemas en sus relaciones actuales. Esta versión, aunque atractiva para los amantes del drama, carecía de solidez probatoria. Y como es de esperarse, las redes sociales se convirtieron en un hervidero de opiniones. Los fans de Ande y Kerem, divididos entre la incredulidad y la decepción, comenzaron a defender a sus ídolos, mientras que otros se dedicaron a analizar cada foto y vídeo en busca de la verdad. Los hashtags relacionados con la supuesta infidelidad se convirtieron en tendencia, y los debates en línea se intensificaron. Las especulaciones, los insultos y las defensas apasionadas llenaron los muros de las redes sociales. La situación se volvió tan caótica que incluso los propios protagonistas se vieron obligados a reaccionar. Tanto Ande como Kerem, a través de sus redes sociales, negaron categóricamente cualquier infidelidad o relación paralela. Ambos publicaron mensajes en los que pedían respeto y privacidad, y lamentaron la propagación de rumores falsos y malintencionados. Estas declaraciones fueron una clara señal de que la situación había escalado a niveles inaceptables. En el caso de Ande, su mensaje fue más directo y enfático, defendiendo su relación con Hakan y asegurando que se sentía feliz y enamorada. Su declaración fue un intento de poner fin a los rumores y de defender su reputación. Su mensaje, sin embargo, no logró silenciar las especulaciones por completo. Kerem, por su parte, optó por un tono más diplomático, pero también negó cualquier implicación en el supuesto escándalo. Su mensaje fue un llamado a la calma y a la reflexión, y un intento de evitar que la situación se descontrolara. Pero al igual que en el caso de Ande, su declaración no fue suficiente para detener la avalancha de rumores. Sin embargo, a pesar de las negaciones de los actores, los rumores persistieron. La gente siguió comentando, especulando y debatiendo sobre la veracidad de las informaciones. Incluso algunos medios de comunicación turcos se hicieron eco de la noticia, publicando artículos y reportajes que avivaron aún más la polémica. La prensa rosa, ávida de titulares, no tardó en sumarse al escándalo, y la historia adquirió una dimensión mediática aún mayor. ¿Y qué ha pasado con Hakan Sabank, el novio de Ande? Pues bien, la situación no ha sido fácil para él. Los rumores y las especulaciones han puesto a prueba su relación con la actriz, y aunque no ha hecho declaraciones públicas al respecto, se dice que la pareja ha tenido algunas discusiones. La presión mediática, las dudas sobre la fidelidad de su novia y la exposición pública de su relación seguramente han generado tensiones en la pareja. El silencio de Hakan ha alimentado aún más las especulaciones, y la incertidumbre sobre el futuro de su relación con Ande ha sido palpable. Pero volviendo al tema principal, ¿qué podemos concluir de todo esto? Pues en primer lugar que la información que tenemos es muy limitada, y que es difícil saber qué es verdad y qué es mentira. Es probable que las fotos y vídeos que han circulado hayan sido sacados de contexto o que simplemente sean el resultado de un malentendido. También es importante recordar que Ande y Kerem son personas públicas y que, por lo tanto, están expuestas a la opinión y al escrutinio de la gente. Sin embargo, eso no significa que debamos juzgarlos o condenarlos sin tener pruebas concretas. La fama, aunque deseada por muchos, conlleva una serie de responsabilidades y desafíos. La vida de los famosos está constantemente en la mira, y cualquier movimiento, por pequeño que sea, puede generar especulaciones y rumores. Por otro lado, es innegable que la química entre Ande y Kerem es innegable y que su relación en la serie Love is in the Air cautivó a millones de personas en todo el mundo. Eso, sumado a la fama de ambos, ha hecho que cualquier rumor sobre ellos se convierta en un tema de conversación. La conexión entre ellos, que traspasó la pantalla, generó expectativas en los fans. El hecho de que sus caminos se hayan separado, y ahora, se les vincule en un supuesto escándalo, ha añadido aún más morbo a la historia.
En mi opinión, lo más sensato es tomarse todo esto con cautela y esperar a ver si hay alguna prueba más concreta que revele la verdad. Mientras tanto, debemos respetar la privacidad de Hande y Kerem y no dejarnos llevar por la especulación y el morbo. La prudencia es clave en estos casos. Es importante no caer en juicios precipitados y esperar a que la información se aclare. Es importante tener en cuenta que en muchas ocasiones, este tipo de rumores son orquestados para ganar atención y alimentar la prensa rosa. En la era de las redes sociales, cualquier cosa puede viralizarse y generar un gran revuelo, independientemente de que sea cierta o no. Las estrategias de marketing, la manipulación de la información y la búsqueda de la atención mediática son comunes en el mundo del espectáculo. La creación de rumores, la exageración de los hechos y la manipulación de la opinión pública son herramientas utilizadas para generar controversia y aumentar la popularidad. Además, no podemos olvidar que los famosos son personas con sentimientos y que también sufren las consecuencias de los rumores y las especulaciones. Es importante ser empáticos y tratar de no dañar la reputación de nadie sin tener pruebas fehacientes. La exposición mediática, la presión de los fans y el escrutinio público pueden generar estrés, ansiedad y sufrimiento. Es fundamental recordar que detrás de la fama, hay personas reales, con sus propias vidas, emociones y preocupaciones. Es fundamental recordar que la vida privada de las personas es eso, privada. Y aunque nos interese saber qué ocurre en la vida de nuestros ídolos, no tenemos derecho a invadir su intimidad ni a juzgarlos sin conocer la verdad. El respeto a la privacidad es un principio fundamental, y debe ser respetado en todos los ámbitos de la vida. En resumen, el presunto escándalo de infidelidad entre Hande Erçel y Kerem Bürsin ha sido un auténtico terremoto en el mundo del espectáculo. Los rumores, las fotos y los vídeos han generado un gran revuelo en las redes sociales, pero la información disponible es escasa y contradictoria. Los actores han negado categóricamente cualquier infidelidad y han pedido respeto a su privacidad. Las especulaciones han sido alimentadas por la prensa, los fans y las redes sociales, creando un ambiente de incertidumbre y controversia. ¿Qué podemos concluir? Que es importante tomarse todo esto con cautela, no dejarnos llevar por la especulación y respetar la privacidad de Hande y Kerem. La verdad, como siempre, está por verse. Quizás el tiempo revele la verdad, o quizás la historia se quede en el terreno de la especulación. Lo importante es no juzgar, no condenar y esperar a que los hechos se aclaren. Y bueno, hasta aquí llega mi análisis sobre este apasionante tema. Espero que les haya gustado el vídeo y que les haya resultado interesante. ¿Qué opinan ustedes sobre todo esto? ¿Creen que hay algo de verdad en los rumores? Déjenme sus comentarios y opiniones en la sección de abajo, me encantaría leerlos. Me gustaría saber qué opinan, si creen que es todo un montaje, o si piensan que hay algo de verdad detrás de todo esto. Recuerden darle me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo.